Si hay una cosa que disfruto bastante de One Piece o de cualquier otro anime que me llegue a ver, sería el tema de las humillaciones. El ver como un personaje lo hacen mierda o lo hacen ver como un pelele debilucho con el mínimo esfuerzo es uno de esos placeres inexplicables que siempre es disfrutable poder presenciar. Excitante. Hace un año más o menos ya hice un video hablando sobre algunas de las derrotas más humillantes y aplastantes de todo One Piece. Sin embargo, al ser esta una serie tan larga y con tantos enfrentamientos, pues lógicamente era imposible hablar de todas las humillaciones de la serie en un solo video. Así que después de presenciar la más reciente humillación que ocurrió en el manga, me pareció buena idea hacer una segunda parte y enlistar todas esas derrotas humillantes que nos faltó mencionar en la primera parte. Y como ya hay una primera parte, si en este video no ves una humillación clásica, lo más seguro es que esté en el video pasado. Así que si no lo has visto, dejo por aquí arriba una etiqueta para que pases a verlo al terminar este video. Así que bueno, ya metido todo el relleno, ahora sí ya empecemos con este desmadre de una buena vez. Vamos a enlistar esto por orden cronológico y obviamente una de las humillaciones más icónicas y recordadas de la primera mitad de la serie no podía ser otra que la que le metió el buen Kuma a los Mugiwaras y compañía al finalizar el arco de Thriller Bark. Esta sería la primera vez que veríamos a Kuma en acción siendo presentado como un Shichibukai hasta los huesos, que llevaba la camiseta del gobierno mundial bien puesta, siendo considerado el único Shichibukai realmente leal al gobierno mundial. Tremenda mentira que nos metieron en toda la cara, pero bueno, con ese contexto la presencia del Shichibukai era aún más aterradora, pues dábamos por hecho que el hombre oso no sería alguien amable o que tendría piedad de que los Mugiwaras estaban cansados, siguiendo al pie de la letra las órdenes del gobierno mundial de asesinarlos. Y bueno, si bien los protas no fueron asesinados, la paliza que les metió el cyborg nadie se las quita, pues era más que obvio que no tenían ni el más mínimo chance de derrotar a Kuma con lo cansados que estaban, y lógicamente los bultos de relleno no ayudaron en nada. ¡A ver, bultos! ¡Hagan algo! Eso sí, a pesar de que Kuma ni siquiera ocupó despeinarse para hacer mierda a los Mugiwaras, también hay que recalcar que esta humillación fue el detonante para presenciar uno de los momentos más icónicos de toda la serie y quizá el mejor momento del Yonkou verde en los más de 1000 capítulos, que a pesar de que fue hace tantos años sigue siendo de esos momentazos que no importa cuántas veces veas te sigue poniendo la piel de gallina, y todo fue gracias a Kuma y la brutal paliza que les metió. En el video del año pasado mencionamos una de las palizas más grandes vistas en el arco de Impel Down, que sería la que el apestoso le metió al prota en su pequeño enfrentamiento, donde el capitán casi pierde la vida. Sin embargo, muchos de ustedes me recordaron que en ese arco hay otra paliza emblemática por parte de Magellan, que sería la que le metió al cabrón de Teach y toda su tripulación. Creo que todos podemos recordar que en este arco Magellan estaba rotísimo, literalmente no había personaje capaz de hacerle frente, a pesar de que era una cárcel donde se encontraban los criminales más buscados de la historia. Aún así no importaba si tu título era de comandante del ejército revolucionario, si eras un Shichibukai o si eras el mismísimo protagonista de la serie. El apestoso agarraba parejo humillando a cualquiera que intentara hacerle frente, y vaya que demostró ser un monstruo en el momento que un personaje del calibre de Kurohige se le planta enfrente junto a toda su tripulación, y ni siquiera así representan una amenaza, siendo derrotados en cuestión de segundos y de una de las maneras más humillantes de toda la serie, pues Magellan ni siquiera se molestó en dejar de caminar o en prestar atención a sus rivales. Sencillamente mientras iba caminando se encargó de casi asesinar al que actualmente es uno de los personajes más importantes del planeta y uno de los más cercanos a conseguir el One Piece, por lo que mirar hacia atrás y pensar que su aventura pudo terminar en Impel Down en una de las más grandes humillaciones es por lo menos curioso, y por muy emperador que sea, actualmente es imposible olvidar aquella paliza que les metió el apestoso. Chale, me humilló. Ahora pegamos un salto bastante grande en la historia yéndonos directamente a después del time skip, más específicamente a finales del arco de Pond Hazard. Lo que sufrió el pobre Smoker en este arco no tiene nombre, parecía que Oda tenía algo personal contra este sujeto, pues en cada pelea que participaba lo terminaban usando como saco de boxeo. Lau le dio una rastriza, Vergo más de lo mismo, y aunque estas dos ya podrían ser consideradas derrotas lo suficientemente humillantes como para entrar en el video, en este caso me quiero enfocar únicamente en la más humillante de todas, que sería lógicamente la que sufrió a manos de Doffy, y aquí seguramente alguien podría pensar que no fue para tanto, ya que en el anime hacen ver menos humillante esta derrota, pareciendo que Smoker podría aguantar aunque sea un poco una pelea contra Doffy, y la derrota sucedería en el momento que intenta proteger a sus subordinados. Sin embargo, en el manga sí que se deja un poco más claro la paliza que el hombre de humo se llevó. Aquí no hubo ningún tipo de resistencia por parte de Smoker, literalmente Doflamingo apareció, masacró a medio mundo, se paró frente al vicealmirante y en la viñeta siguiente ya estaba en el suelo repleto de sangre medio muerto.
perfecto, siendo una de las derrotas más rápidas y también de las más humillantes de la serie. Pendejo no dura nada. Ahora bien, si hablamos de esta humillación, pues lógicamente también tenemos que darle, aunque sea una pequeña mención, a la aparición de Aokiji justo momentos después, haciendo que Doflamingo sintiera un poquito de lo mismo que sintió Smoker, teniendo que meterle turbo e irse de la isla antes de que el exalmirante le hiciera 7 hijos. Y si bien no fue una derrota como tal, ya que jamás se enfrentaron, el puro hecho de subirle los huevos a la garganta a Doflamingo demostrando la diferencia de poder ya me parece suficiente para que este momento también forme parte de este video. Si algo se le puede aplaudir a Jack es que sin duda alguna es la calamidad con más huevos de los 3. O bueno, no sé si a esto se le podría considerar ser muy valiente o ser muy imbécil, pues por intentar jugarle al valiente que no le teme a ningún rival, se comió una de las palizas más aplastantes a manos de 2 de los personajes más fuertes de la marina, paliza que tristemente no pudimos presenciar. En el manga es aún peor, pues literalmente no se muestra nada. En un panel, el mamut con huevos enormes asegura que rescatará a Doflamingo, para capítulos después aparecer con la cola rota, completamente vendado y con su orgullo en el suelo después de ser humillado por Fujitora y Sengoku. En el anime, si bien no vemos la pelea, por lo menos podemos ver cómo Sengoku y Fujitora se dan cuenta que van a darle la acogida de su vida a uno de los miembros más importantes de los piratas bestias, para inmediatamente después ver lo mismo del manga, con el comandante despertando después de ser humillado. Obviamente es bastante triste el no poder ver nada de cómo estos dos destrozaron a Jack, y seguramente Oda lo omitió al ser esto un manga que pueden leer niños, y semejante acogida podría considerarse algo inapropiada para un público no adulto. Pero bueno, que esta humillación no haya sido pública ocurriendo fuera de pantalla no significa que no sea merecedora a formar parte de este video. En este caso tendríamos una humillación bastante breve, la cual sería exclusiva del anime. Durante el épico flashback de Oden se daría una de las peleas más esperadas por todos nosotros, que sería la de los piratas de Roger en contra de los piratas de Shirohige, pelea que a mi punto de vista es mucho más disfrutable en su versión del anime, al agregar detallitos que si bien podrían considerarse relleno ya que no aparecen en el manga, aún así hicieron toda esta secuencia mucho más entretenida y obviamente un poco más extensa. Bueno, pues uno de estos detallitos que agregó el anime sería la sacada de riata que se marcó el viejo sabroso cuando solo era sabroso. Durante este enfrentamiento podríamos ver un desfile de ataques por parte de muchos de los integrantes de ambas bandas. Sin embargo, la más destacable y la que nos hizo pegar un grito a todos sería cuando un joven Marco intentaría hacerle frente a Rayleigh. Era evidente que Marco tenía muchísima menos experiencia y fuerza que Rayleigh, el cual seguramente en ese momento estaba en su punto más alto de poder, pero la manera en que lo humilló creo que nadie se lo esperaba, frenando su ataque con un solo dedo. No hubo necesidad de mostrar alguna técnica super épica o de ponerse a pelear en serio. Un dedo recubierto de haki fue más que suficiente para frenar al comandante más fuerte de Shirohige, siendo lógicamente una padreada enorme por parte de Rayleigh, aunque bueno, en ese momento el comandante más fuerte de Barba Blanca supongo que era Oden, pero aún así ver a Marco ser humillado con un solo dedo es uno de esos rellenos del anime que jamás van a ser olvidados, por mucho que ahora el pollo sea refachero y seguramente uno de los comandantes de Yonkou más poderosos. Llegando casi al final, lógicamente teníamos que hablar de una de las humillaciones más recientes del manga, la cual es un poco parecida a la de Aokiji con Doflamingo, pues sin necesidad de tener que derrotar al rival en una pelea, la humillación es más que clara, haciendo cagar de miedo a su oponente únicamente con la presencia. Aquí lógicamente estaríamos hablando del trauma que el Colorado le metió al pobre Green Bull. Aún recuerdo el estreno de estos capítulos 1052 y 1053 antes del pequeño descanso que se tomaría Oda, en los cuales se nos presentaría al sujeto de las plantas haciendo una interesante entrada en Wano eliminando al resto de los piratas bestias. En ese momento, una gran parte del fandom, incluido yo, pensábamos que el almirante haría un desmadre en Wano. Bueno, pues todas estas teorías aterradoras fueron puras suposiciones que se quedaron en la nada, pero quién se iba a imaginar que el baboso este saldría corriendo al sentir la presencia de Shanks. ¡Eres un cobarde! Ya hemos hablado en más de una ocasión el por qué es lógico que Green Bull saliera corriendo al sentir el haki del rey del Colorado. Aún así, por muy lógico que sea, es imposible negar que el almirante llegó muy picante a Wano, asegurando que nadie en la isla podría contra él, menospreciando a las calamidades como si fueran cualquier personaje de relleno, y además le dio muy poca importancia a que Luffy derrotara a Kaido. Literalmente el sujeto este nos metió un hype tremendo haciéndose ver al mismo como alguien invencible, cosa que finalmente no terminó ocurriendo, regalándonos una de las humillaciones más satisfactorias de los últimos años, pues ver cómo el fan de Akainu queda paralizado en cuestión de segundos para inmediatamente después rendirse y salir corriendo de la isla es sin duda una locura, y por eso mismo tiene que ser reconocida como una humillación clara para uno de los hombres más importantes del gobierno mundial.
Y bueno, ya que estamos hablando de humillar a miembros del gobierno mundial, pues para terminar con este video tenemos que hablar de la recién cogida que el prota le metió al gatote sobrevalorado. Qué dolor de huevos fueron todos esos capítulos donde se especulaba el nuevo nivel de poder que tendría Lucci. No saben la cantidad de insultos que recibí de los turbofans del gatote por decir que Lucci no tenía oportunidad de derrotar al prota por muy prodigio que fuera. Hubo un loquito que incluso me amenazó y comentó bastante enojado que Lucci y compañía estarían rotísimos porque en su mini historia el gobierno mundial intentó asesinarlos, pero ellos demostraron ser más fuertes. Como si derrotar a personajes de relleno fuera algo impresionante, como para colocarlo al nivel del pibe que acaba de derrotar a la criatura más poderosa del planeta. Pero bueno, obviamente, a pesar de tanto debate sobre el famoso nuevo nivel de Lucci, terminó ocurriendo lo que era lógico, y es que el prota le metió una rastriz al gatote el cual no sabía ni por dónde le llovían los chingadazos. Lo más que pudo hacer el gato fue chocar puños con Luffy y eso más que nada fue un poquito de fanservice de Oda para darle justo en la nostalgia a los fanáticos más antiguos. De ahí en fuera, el prota se mostró tan superior que incluso le dio tiempo de ponerse a platicar a media pelea, o mejor aún, le dio tiempo de dormirse mientras el gatote intentaba por lo menos conectarle un solo golpe. Bueno, pues los intentos de Lucci no sirvieron para nada, y el prota sin esforzarse demasiado terminó dejándolo fuera de combate de un golpe tremendo en todo el estómago. Una humillación que era más que predecible, pero que se vuelve bastante satisfactoria después de todo el debate que se armó por parte de los locos esos que querían ver a un Lucci nivel Yonkou. Pobre loco. Así que bueno banda, estas serían algunas de las humillaciones más grandes vistas en los más de 1000 capítulos. Seguramente conforme vaya avanzando el manga podremos presenciar aún más humillaciones dignas de aparecer en esta serie de videos, pero de momento toca esperar a que eso ocurra. Por lo mientras yo no tengo nada más que agregar. Me despido, nos vemos en unos días pues finalmente terminó esta eterna espera por el manga.